Hola a todos mis hermanos al estudio de la Atalaya. Artículo 47. 24 al 30 de enero de 2022. Veremos el tema. ¿Tendrá usted suficiente fe? Pregunta 1. ¿Qué pregunta es posible que nos hagamos? Nos haremos dos preguntas, las cuales son: ¿siente un poco de temor cuando piensa en los sucesos tan aterradores que pronto tendrán lugar? ¿Como la destrucción de la religión falsa, el ataque de Gog de Magog y la guerra de Armagedón? De vez en cuando se pregunta si será capaz de mantenerse fiel cuando todas esas cosas sucedan. Pregunta 2. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y qué analizaremos en este artículo? Podemos fortalecer nuestra fe analizando cómo afrontar las pruebas que tenemos ahora. Porque de esa manera podemos ver los aspectos que debemos mejorar. Nuestra fe se hace más fuerte cuando pasamos por más pruebas difíciles y las superamos gracias a Jehová y nuestra fe. Veremos 4 situaciones que mostraron que los discípulos de Jesús requerían de más fe. También miraremos qué hacer y cómo podemos aguantar en la actualidad este tipo de problemas. Fe en que Dios nos dará las cosas necesarias. Pregunta 3. Según leemos en Mateo, ¿qué dejó Jesús claro sobre la fe? Jesús dejó claro que necesitamos tener fe, porque Jehová se encargará de nosotros de ayudarnos y darnos los que nos falte. Tenemos que estar convencidos de que Jehová siempre estará a nuestro lado y hacer lo más importante, que es ayudar al reino de Dios. Pregunta 4, 5. ¿Qué ha ayudado a una familia a enfrentarse a la preocupación de cómo conseguir lo necesario para vivir? La familia Castro se dedicaba a trabajar en un terreno y así sacaban lo suficiente para sobrevivir. Un día, vinieron unos pandilleros armados e invadieron la propiedad de los Castro. Como los botaron, ellos solo dependían ahora de un pedacito de tierra que les prestaron. A pesar de todo lo que les pasa, ellos tienen mucha fe. Pregunta 6. Si usted está pasando por problemas económicos, ¿cómo puede fortalecer su fe? Podemos fortalecer nuestra fe orando y leyendo la Biblia. Y también nos ayuda a pensar en algunos ejemplos, como que Él cuida de las personas que están ocupados en actividades teocráticas. Jehová ha ayudado a otros en diferentes situaciones y también nos ayudará a nosotros si tenemos fe. Fe para soportar tormentas muy fuertes. Pregunta 7. Según el relato de Mateo 8, 23-26, ¿cómo puso a prueba la fe de los discípulos una tormenta muy fuerte? En el relato que dice en Mateo, habla de una tormenta, pero Jesús estaba dormido, los discípulos lo levantaron porque ellos tenían miedo. Pero Él les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados? Ahí vemos que los discípulos tenían poca fe. Ellos tenían que saber que Jehová era perfectamente capaz de proteger a Jesús y a todos los que estaban ahí. Pregunta 8, 9. ¿Cómo se puso a prueba la fe de Daniel y qué la ayudó?
Cuando hubo un huracán llamado María, la hermana Aniel se quedó sin casa y sin trabajo. Ella sintió mucho miedo y aprendió que se podía apoyar en Jehová por medio de la oración. Durante el tiempo que lo perdió casi todo. Ella aprendió también de la obediencia, porque gracias a eso pudo mantener la calma. Pregunta 10. ¿Qué puede hacer si está lidiando con una tormenta fuerte? Por más que estemos pasando por problemas fuertes, no permitamos que eso nos robe la fe en Dios. Acuérdese en los tiempos en que Jehová los ayudó y así puede fortalecer su fe. Debe de estar seguro que Jehová nunca nos dejará solos y no nos abandonará. Pregunta 11. ¿Por qué debemos estar decididos a ser obedientes a quienes nos dirigen? Debemos estar decididos a ser obedientes porque Jehová bendice la obediencia. Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Y como vemos, algunos siervos nos dan a conocer de que la obediencia salva vidas. Fe para aguantar las injusticias. Pregunta 12. Según Lucas, ¿qué relación hay entre tener fe y aguantar las injusticias? Para entender un poco mejor, vamos a ver un ejemplo. Había una viuda que le rogaba a un juez que era injusto que sea justo con ella. La viuda sabía que si insistía, él la ayudaría y al final sí la ayudó por la insistencia que tuvo. Como vemos, cuando pasamos por injusticias, tenemos que ser pacientes, perseverantes y tener mucha fe como la viuda. Pregunta 13. ¿Cómo ayudó la oración a una familia que fue víctima de una injusticia? Esta familia tuvo que huir de su aldea porque fue atacada por militares. Cuando estaban saliendo de su aldea se encontraron con los militares, los cuales les cortaron el paso y los amenazaron. La hija de Vero se calmó orando en voz alta y repitiendo a cada rato el nombre de Dios. El oficial al mando le dijo a la hija de Vero: jovencita, ¿quién te enseñó a orar? Ella le dijo que su mamá le había enseñado y los dejaron ir. Pregunta 14. ¿Qué puede poner a prueba nuestra fe y que nos ayudará a aguantar? Nos puede poner a prueba nuestra fe pensar que nuestras oraciones no son escuchadas y no tienen respuesta. Nos ayudará a continuar orando y saber que Jehová no nos abandonará. Solo que Él a su debido tiempo responde las oraciones, más que nada cuando más lo necesitamos. Fe para superar obstáculos. Pregunta 15. Según Mateo, ¿qué problema tenían los discípulos de Jesús? Ellos un día no pudieron expulsar demonios. Aunque siempre lo hacían, fue porque necesitaban más fe. Como dijo Jesús, con mucha fe podrían hasta mover montañas grandes o lo que queramos. Pregunta 16. ¿Cómo ha ayudado la fe a J2 para afrontar una dolorosa tragedia? J2 perdió a su esposo porque lo asesinaron cuando estaba de regreso a su casa después de haber ido a una reunión de la congregación. Ella dice que mediante la oración
Pudo arrojar toda su carga sobre Jehová y eso le dio paz. Pregunta 17. ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a un obstáculo que parece una montaña? Lo que podemos hacer es verlo como una oportunidad para poder tener una fe grande para Jehová. Participe en actividades que lo ayudarán a aguantar, aunque sea con lágrimas. Danos más fe. Pregunta 18. Si nota que tiene alguna debilidad en su fe, ¿qué puede hacer? Lo que podemos hacer es pedir a los apóstoles de Jesús que les dieran mucha fe para seguir adelante. Acepte toda clase de ayuda que sabe usted que es de la mano de Dios. Pregunta 19. ¿De qué estaba seguro Jesús y de qué puede estarlo usted? Jesús señaló aspectos en los que sus discípulos necesitaban más fe, pero nunca dudó de que con la ayuda de Jehová podrían superar las pruebas en el futuro. Además, estaba seguro de que habría una gran muchedumbre que sobreviviría a la gran tribulación gracias a una fe fuerte. Ahora las 3 preguntas finales. ¿Qué contestaría? Primera pregunta. ¿Cómo puede prepararse para las pruebas de fe que vengan en el futuro? Tenemos que aprender a apoyarnos en Jehová y orarle a Él. Decirle nuestras angustias y nuestras alegrías. Tener mucha fe, recordar siempre en todas las ocasiones en que Jehová nos ayudó y saber que Él no nos abandonará. Segunda pregunta. ¿Qué 4 pruebas podríamos enfrentar ahora y cómo podrían ayudarnos? Quizás está sufriendo por culpa de un desastre natural. O tal vez su tormenta sea un problema grave de salud que lo ha dejado abrumado y sin saber qué hacer. Puede que a veces se sienta preocupado, pero no permita que eso le robe la confianza en Jehová. Ábrale su corazón y dígale todo lo que siente. Fortalezca su fe meditando en las ocasiones en las que Jehová lo ayudó en el pasado. Puede estar seguro de que jamás lo abandonará, ni ahora ni nunca. Tercera pregunta. ¿Por qué puede estar seguro de que es posible mantenerse fiel? Porque cuando hay fe nos ayuda a lidiar con las situaciones difíciles en nuestras vidas. Nos ayuda a orar y estar en paz. Cuando sienta que ya no tenga fe y ya no puede más, ora a Jehová y dile: dame más fe, igual como hicieron los apóstoles.